Me tocó verlo la primera vez en la Red Mundial de Jóvenes Políticos, me tocó verlo dar un discurso en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y poco a poco ha hecho su camino en base a trabajo, esfuerzo, y hoy nos acompaña Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Julio, muy bien, muy contento de estar aquí, agradecido por la invitación y por poder dirigirme a tu gran auditorio. Víctor Esparza, cuéntanos un poco, ¿por qué los jóvenes no están participando en política? Me parece que hay, no únicamente en los jóvenes, sino en la población en general, no únicamente un desinterés por la política, sino incluso un rechazo hacia la política, hacia los políticos y también hacia los partidos. Pero si se nos dice que la política es el arte de gobernar, que la política consiste en servir al prójimo, la pregunta obligada es, entonces, ¿por qué el descontento? ¿Por qué el rechazo? A mí me parece que este rechazo es fundado y tiene un motivo. Y ese motivo es que la clase política, es que quienes han gobernado han hecho las cosas de manera incorrecta. Si vemos las noticias, si vemos los diarios, me parece que desde luego que hay actores políticos que han actuado con honorabilidad, pero lo que prevalece es el descaro, la corrupción, la ambición, los malos manejos de políticos que desde el ejercicio del poder, como te comento, han actuado de manera indebida. Y todavía, después de que actúan incorrectamente en un cargo, tienen el descaro y la desvergüenza de presentarse nuevamente de frente a la ciudadanía en busca de un cargo público. Entonces es natural y es entendible ese rechazo. Sin embargo, yo soy un convencido de que por estas razones tenemos que participar para cambiar esta lamentable situación. A ver, Víctor, ¿qué onda? Cuéntanos qué pasa con el tema dices que las figuras que no representan nada importante para la política porque están quemadísimas, porque cargan una colota, pero ¿por qué los partidos políticos permiten que estos entes se sigan presentando? Pues es un tema desde luego de análisis y me parece que quien tiene que responderlo pues deben ser los propios dirigentes políticos y quienes están en los espacios de toma de decisión. Sin embargo, me parece que como jóvenes y como ciudadanos libres, si vemos que la clase política, que los gobernantes no actúan de acuerdo a los intereses de los ciudadanos, que no representan las causas justas, las causas sociales, pues por esta razón tenemos que participar para corregir el camino, para enderezar el rumbo, para rectificar estos yerros y conducir a la política por un nuevo camino y que se traduzca verdaderamente en buenas acciones benéficas para los ciudadanos, para todos, sin excepción, para lograr de esta manera un mejor país más próspero y de oportunidades para todos. Víctor, ¿qué onda, por ejemplo, con el caso de Samuel García? Cuando Samuel García era candidato, resulta que fue un candidato hit. Hace poco en la cena navideña, mis primos, mis hermanos, todos me decían, yo quiero votar por Samuel. Y tú les dices, pero si sabes que es el segundo lugar en feminicidios a nivel nacional, si sabes que Mariana adoptó un niño en fin de semana, o sea, son temas que un gobierno lo único que hacen es generar pegarle al Estado de Derecho, y si atacas al Estado de Derecho generas vulnerabilidad social. Pero ¿por qué, pese a que Nuevo León no es la panacea, no es la última coca del desierto, de hecho ahorita Nuevo León no está tan bien, ¿por qué la gente quería votar por él? ¿Por qué específicamente los jóvenes querían votar por él? Me parece que esto obedece en primer lugar a que, como te comentaba, y tú también lo señalabas, a la necesidad de caras nuevas. Tenemos que recordar que los jóvenes representan un porcentaje muy importante del padrón electoral, aproximadamente 30%. Entonces estamos en un país muy joven, en donde estos jóvenes, desde luego que quieren ser representados también por jóvenes. Sin embargo, debemos observar y tener muy presente que estos jóvenes busquen el poder, no únicamente por el poder en sí mismo, que vean al cargo o a una posición política no como su objetivo, no como su meta, sino como un mecanismo para desde ahí trabajar, para desde ahí servir a los ciudadanos. Y para esto, pues desde luego que para que estos perfiles con preparación, con capacidad lleguen, los ciudadanos debemos emitir
un voto razonado, bien informado, y por ello es tarea no únicamente de los jóvenes, sino de los ciudadanos en general, el conocer el acontecer político, el leer los diarios, el escuchar las noticias para estar bien informados de lo que ocurre en nuestro municipio, en el estado, desde luego en el país en su conjunto, y de acuerdo a esto, pues poder emitir nuestra determinación por uno u otro perfil en los tiempos electorales. Muy bien, para cerrar este bloque, Víctor, cuéntanos rápido por qué decidiste participar en temas políticos. Siempre he tenido un gran interés por la política, también por la historia, por las leyes. Debo comentarte que soy estudiante de Derecho y apasionado por mi carrera. Me parece que la política no es una actividad optativa, sino un deber ético y moral de todo ciudadano, porque si todos somos habitantes, si formamos parte de esta sociedad, si somos habitantes de San Luis Potosí, y de México desde luego, pues tenemos que no quedarnos al margen de los temas importantes, de los temas que nos incumben a todos, sino que tenemos que participar con ideas, con propuestas, para de esta manera depositar nuestro grano de arena y de esta manera contribuir al engrandecimiento de este país, porque no nos podemos quedar sentados viendo que México va por un rumbo incorrecto. Tenemos que participar, tenemos que sumarnos para de esta manera corregir el rumbo de este gran país. Muy bien. Antes de irnos al primer bloque, solo quiero remitir un mensaje que me mandaron una persona del PRD y del PAN que iban a acompañarnos también el día de hoy en el programa. Pero hay una junta importantísima del CEPAC, por lo que hoy no nos pueden acompañar, pero nos garantizan que la siguiente semana estarán con nosotros. Así que pues ojalá esa junta salga bien sobre todo para la ciudadanía, porque lo que se vota en el CEPAC es importante. Y pues vamos a un corte y regresamos con Víctor. Muy bien, estamos de regreso con Víctor, que de hecho Víctor ya había estado aquí en Magnética con vino al programa de nuestra querida amiga Pau, que también le mando un abrazo porque de vez en cuando ella nos echa ahí una vista, o nos escucha mejor dicho. Pues le mandamos un saludo a Pau también. Oye Víctor, cuéntanos, ¿cuál es tu ideología política? Me parece que en analizando las ideologías políticas, pues podemos encontrar gran diversidad de pensamiento. Yo en lo personal creo que los seres humanos deben tener las libertades que les son inalienables por el simple hecho de ser humanos. Yo creo en el liberalismo, pero desde luego que creo también en que ninguna libertad es absoluta, porque si pensamos en un ejercicio ilimitado de las libertades, es imposible que eso. Desde luego que es imposible, y nos estaríamos conduciendo por el caos, estaríamos llevando a la sociedad al abismo de la anarquía, y desde luego que ello me parece que no es lo correcto. Creo que tiene que haber desde luego un gobierno, un Estado, que desde luego que limite las libertades a través de las leyes, a través de un Estado de Derecho, a través de las instituciones. Desde luego que ello no implica autoritarismo, sino que existan leyes, instituciones, reglas claras que hagan posible la convivencia de los individuos en la sociedad. Y estas son ideas que han abordado pensadores desde hace mucho tiempo. Podemos hablar desde luego de Rousseau, de Adam Smith y de otros personajes muy destacados que han enarbolado las ideas del liberalismo, que es un pensamiento, una corriente política que ha tenido una influencia muy importante a lo largo de la historia de la humanidad, pues fue el liberalismo lo que inspiró la independencia de las 13 colonias en el siglo XVIII, dando inicio a la historia de los Estados Unidos. Y a la independencia de toda América, porque desde de ahí... luego. Y si hablamos de Europa, pues el liberalismo también tuvo un papel preponderante en la Revolución Francesa de 1789. Luego vino desde luego la toma de la Bastilla, luego ese Congreso francés dividido entre girondinos y jacobinos, la época del terror de Robespierre, posteriormente la llegada de Napoleón Bonaparte al poder.
Pero volviendo al tema central, me parece que desde luego las libertades son imprescindibles y desde luego un Estado que presente leyes y que éstas sean ejercidas a través de las instituciones que sean creadas por mandato popular, porque yo soy un fiel creyente de que el soberano es el pueblo. Esta es mi forma de pensar y también así lo establece el propio sistema jurídico mexicano, así lo establece nuestra Constitución en su artículo 39. Muy bien. Dame tus 3 personajes históricos favoritos. Una pregunta difícil cuando ya conoces mucha historia. Es una muy buena pregunta y yo creo que desde luego ha habido personajes muy destacados. Te comentaba el caso de Adam Smith, que estudió la libertad, que estudió la economía, que desarrolló la teoría del valor de una forma muy interesante y que después fue retomada por otros pensadores como David Ricardo. Incluso Marx se basa en esta teoría. De hecho, Marx se basa en la teoría de la efectivamente, y luego realiza toda su corriente de pensamiento, luego escribe El Capital, el Manifiesto Comunista y sus obras que también han tenido una importancia muy destacada a nivel mundial. El tercer libro más vendido del mundo es El Manifiesto Comunista. Es un dato muy interesante. Podemos hablar también de personajes, por ejemplo, como el propio Napoleón Bonaparte, Carlomagno, Alejandro Magno, que fue un hombre que muy joven logró realizar una trayectoria muy destacada, construyendo uno de los imperios más poderosos de todo el mundo. ¿Recuerdas la frase que dijo en su lecho de muerte, según las crónicas? Recuérdamela. Le preguntaron antes de morir, ¿quién se va a quedar con todo? Y dijo, el más fuerte. Esa fue su última palabra. Y luego esto provoca, al no designar a un heredero de manera expresa, pues provoca un divisionismo que trae como consecuencia que se debilitara su dominio. Entonces me parece, y qué bueno que lo traes a la conversación, la importancia de la unidad, de estar unidos. Y es algo que debe existir en la actualidad en la política, porque si observamos el panorama, el contexto actual de nuestro país, en donde en materia educativa vemos que México es uno de los países peor evaluados, en materia de salud venimos saliendo de una pandemia que ha traído como resultado la trágica muerte de miles de mexicanos. En materia de seguridad vemos también una crisis sin precedentes, y para esto basta con observar las noticias y los periódicos para darnos cuenta de ello. Entonces, ¿por qué te comento lo de la unidad? Porque en tiempos complicados, en tiempos tan complejos como los que vivimos en la actualidad, no podemos pensar en divisionismo ni polarización, sino estar unidos, estar agrupados como mexicanos para todos juntos, cada uno desde nuestras trincheras, desde nuestras posibilidades, trabajar para construir un futuro mejor para este país, con oportunidades, con progreso y con desarrollo para todas y para todos. Va a ser una elección muy difícil para lograr una unidad nacional. Yo creo que van a haber muchos enfrentamientos. Simplemente ayer acaban de volverse a meter unos 15 años en Sonora y mataron a 6 personas. Porque tenemos una elección que va a ser de 2 bandos. Literal es el bando que quiere que siga el gobierno contra el bando que quiere que salga el gobierno. Porque si nos vamos a la tercer vía estaba viva con Samuel. Hoy yo creo que va a ser insistente con Dante Delgado. Así que veo muy complicado ese tema, ¿no lo ves así? Me parece que es un escenario y un análisis muy acertado el que realizas, porque efectivamente en esta elección que se avecina ya dentro de muy pocos meses en nuestro país, es de 2 bandos, a favor o en contra del gobierno. Pero me parece que esta polarización en la sociedad, o esta polarización que existe en los bandos políticos, no es exclusivo de México. Acabamos de observar una elección también muy interesante y muy polarizada con Javier Milei, en Argentina, que si bien ganó en Argentina
con un porcentaje muy importante de la votación, también no podemos dejar de lado que existe un porcentaje importante de argentinos que votaron por Sergio Massa, que era el candidato del oficialismo. Si vamos a Estados Unidos, observamos de igual manera un panorama de polarización. Por una parte, un Donald Trump que ha sido objeto de una serie de acusaciones formales ante los órganos jurisdiccionales de Estados Unidos. Algunos de ellos incluso ya han ordenado que no participe en las elecciones primarias de su partido. Es una decisión que está todavía siendo analizada por la Suprema Corte de aquel país para determinar si sigue o no en la contienda. Pero existe también esa polarización, Donald Trump contra Biden, y desde luego, como lo señalabas al inicio de tu pregunta, México no es la excepción. Pero como te comentaba hace unos momentos, observamos las noticias, observamos los diarios y observamos que México transita por una época bastante complicada. ¿Cómo le podemos explicar al mexicano común que su voto no depende de odiar a la persona que vote lo contrario? Que al contrario, tú vas a votar por quien tú quieras, pero eres mexicano y debes de respetar, aunque vote contrario a la persona que va a votar al contrario de tus ideales, pero son mexicanos que tienen que apoyar y tiene que haber una unión nacional. ¿Cómo podemos dar el mensaje de la unión nacional con una división tan marcada? Desde luego que es complejo, pero me parece que es incluso parte de la cultura de los mexicanos el ser solidarios. En los tiempos difíciles vamos y sin buscar nada a cambio ayudamos al prójimo. Hemos visto ejemplos de esto, por ejemplo en los sismos del 2017, desde luego en los del 85, en donde muchas personas perdieron su patrimonio, pero siempre hubo mexicanos dispuestos a ayudar, dispuestos a servir. Entonces debemos tener muy presente y decirles a todos los mexicanos, desde luego a quienes nos escuchan en esta ocasión, que todos juntos debemos pensar no en la polarización, no en el divisionismo, sino con altura de miras, pensar en el bien superior de nuestro país. Y desde luego me parece que los actores políticos, los partidos, la sociedad civil, para poder presentar la importancia de esta unidad nacional, es muy importante pues difundir la importancia de esto, por ejemplo, a través de las redes sociales y no únicamente a través de los medios de comunicación tradicionales. Si algo hemos observado en todo el planeta es la importancia de las redes sociales en los tiempos electorales, y me parece que estas son desde luego un mecanismo trascendental en la toma de decisiones, y hay que observarlas como tal, para comunicar de manera efectiva, de manera asertiva, información concreta, clara, puntual, no únicamente para el libertinaje o para otras cosas de ocio, que desde luego no están mal, pero desde luego que hay que centrarnos en los aspectos importantes, por lo menos de cara a las elecciones del próximo año. Muy bien, Víctor. Para cerrar tu participación, vamos a tener una nueva sección que se llama Libermómetro. Te va a preguntar 5 preguntas, es una a favor o en contra, y más o menos así vamos a medir qué tan liberal eres. Perfecto, adelante. ¿A favor o en contra de la propiedad privada? A favor. A favor. ¿A favor o en contra del aborto? Me parece que es un tema que tiene que analizarse. Creo desde luego en la libertad para que todas las personas ejerzan las libertades dentro de su propio cuerpo, pero creo que también que deben protegerse los derechos, y es esta la razón de ser del Estado. Muy bien. ¿A favor o en contra de del uso de recreativo de drogas, como la marihuana? Desde luego que muchas personas la utilizan y es en el ejercicio de sus libertades. Sin embargo, tenemos que observar lo que establece la ley. En lo personal, yo desde luego que no lo haría, pero son temas que tienen que analizarse y están en la agenda pública. ¿A favor o en contra de comercializar con países con los que tu país no tiene acuerdos ni tratados? Tiene que comercializarse con todos los países, yo creo en la economía de mercado, pero desde luego también creo que hay que proteger el mercado interno.
Ok, hay que proteger el mercado interno. A favor o en contra de las regularizaciones del gobierno en exceso que se pueden traducir en impuestos a las MIPYMES. Yo creo que tiene que permitirse que los pequeños y medianos empresarios trabajen con libertad. Son ellos quienes mantienen a este país. Y en caso de que exista algún impuesto, pues que éste se traduzca en mejores vialidades, en mejores condiciones de vida. Es decir, que los impuestos se utilicen correctamente para que existan condiciones de más inversión que se traduzca en empleo y como consecuencia en bienestar y en desarrollo para todo el país. Y para terminar, ¿qué mensaje te gustaría darle al auditorio? Pues decirles que espero que este 2024 sea un año de mucha felicidad, de prosperidad y desde luego que será también un año de retos, de oportunidades, de desafíos, porque no debemos perder de vista que es un año electoral, un año en donde habrá una elección de alta importancia, en donde está en juego no únicamente qué partido o qué candidato gana, sino cuál es el proyecto de nación, qué es lo que queremos para este país. Lo que está en juego en este 2024 es el futuro de México. Le digo al auditorio que tomen una decisión responsable y que piensen siempre en el futuro de México y desde luego en el futuro de sus familias. Muy bien, y de acuerdo a las 5 preguntas, si eres liberal clásico. Bueno, muchas gracias, Víctor. Vamos a un corte y regresamos con nuestra otra invitada del día de hoy.